Estimados alumnos, vamos a continuar con nuestras sesiones y hoy día, dentro del conocimiento de la Ley General de Salud, la Ley 26842, y dentro del tema también del derecho a la no discriminación, vamos a hablar de un caso específico de una de las patologías o epidemias más que han golpeado bastante al Perú desde hace ya varias décadas y donde, producto de ello, producto de la aparición de esta epidemia, se ha llegado a estigmatizar a los pacientes en algún momento, antes más que ahora, debido a que se hacía juicios de valor sobre los pacientes y sobre su conducta en la vida íntima. Entonces, producto de esta enfermedad, se han venido afectando los derechos fundamentales de los pacientes a estos que ya conocemos, al derecho a la dignidad, a al derecho a la reserva de la intimidad y al derecho a la no discriminación. Y estamos hablando del VIH-Sida. El VIH-Sida que tiene que ver con una patología epidémica, una enfermedad de transmisión sexual, pero además que puede transmitirse a través de otros medios, como las transfusiones sanguíneas o el uso de drogas al compartir las jeringas, que son los tres usos más conocidos de contagio. Pero básicamente es tratada también como una enfermedad de transmisión sexual porque uno de sus canales de transmisión más importantes es la vía sexual. Entonces, cuando aparece el VIH-Sida en el Perú, allá por fines de los años 80, inicios de los 90, el tratamiento de los pacientes detectó muchos casos de estigmatización, de discriminación de los pacientes y agravio de sus derechos fundamentales, entre ellos, como les decía, al derecho a la intimidad. Entonces de eso vamos a hablar ahora, pero desde dos aspectos. Uno, desde precisamente como lo habíamos visto en las otras sesiones, desde dos perspectivas: el derecho al respeto a la dignidad, a la intimidad y a la no discriminación desde un punto de vista particular, individual, pero también desde un punto de vista de política pública, porque la, el combate, la lucha contra los agravios a las personas, a los derechos fundamentales, donde se vulnera la dignidad, la intimidad y el derecho a la no discriminación, también se puede producir a través de políticas públicas mal llevadas o con omisiones de acciones que debe realizar el Estado para atender a los pacientes. Entonces, desde esas dos perspectivas, desde la violación individual de este tipo de derechos al paciente y también desde la perspectiva global general, cuando el Estado no cumple con su rol de garante de esos pacientes a través de políticas públicas adecuadas, con las cuales se pueda atender a los pacientes de manera óptima, eficiente y masiva. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Primero vamos a ver este pequeño video que revisa lo que ha estado ocurriendo a partir del año 2012, en que aparecen contagios en estas comunidades Aguajún, Huampis, en la provincia de Condorcanqui, de la región Amazonas en el Perú. Una población que, para ser atendidas las personas contagiadas por el VIH, han tenido que, bueno, y tienen todavía, que transitar largas horas y obviamente a costos altos de transporte para lograr ser atendidas o para que les hagan el diagnóstico mínimamente. Esto ocurre hoy en día, pero a fines de los años 80, cuando aparece la enfermedad en el Perú, no solamente las violaciones a los derechos humanos se daba por a veces la omisión del Estado de llegar a los pacientes, como tema de política pública, o la omisión del Estado de comprar medicinas para estos pacientes, porque antiguamente
cuando se inicia esta epidemia en el Perú, no era posible de manera sencilla adquirir las medicinas para darles vía subsidios a los pacientes. Entonces los pacientes tenían que o hacer esfuerzos para comprar las medicinas o por último a dejar que evolucione la infección, que se produzca y desarrolle la enfermedad y que eventualmente los pacientes mueran por una enfermedad mortal. Entonces, en el año 2012 que aparecen los contagios en estas comunidades Ahuajún, en la selva del Amazonas, del departamento de Amazonas, se empieza a tomar contacto con estos casos y se empiezan a desarrollar en la zona ya focalizadamente ya una política pública que se había empezado el año 96 con una ley especial de lucha contra el SIDA que se llama la ley contra SIDA, se llama la política, y donde empiezan a hacer tratamientos, buscan las mejores maneras de darle atención prioritaria a estos pacientes, donde el Estado peruano después se compromete también a ir fortaleciendo su política de adquisición de medicamentos, de estos medicamentos especiales contra el VIH, para lograr atender de manera más oportuna a los pacientes y evitar que desarrollen la enfermedad y mueran. Vamos a ver entonces este video en el que apreciaremos de qué manera los pacientes tienen que trasladarse hasta las zonas de acopio y de entrega de las medicinas que tienen que recabarlas cada mes, una vez al mes tienen que recabar sus medicinas. ¿Cuánto les cuesta hacer eso? ¿Cuánto tiempo de viaje? Teniendo en cuenta que la gente pues tiene que trabajar, tiene que atender a la familia. Vamos a ver en qué medida ellos están todavía soportando este tipo de atenciones, pese a que ha habido muchos avances, ojo, ha habido muchos avances en el combate contra la enfermedad y que en el año 2030 se va a evaluar cuáles han sido los avances hasta el momento. Fíjense que estamos hablando ya de más de 2 décadas, van a ser 3 décadas, casi 34 años en los que se va a evaluar en qué medida el Perú ha avanzado en el combate a esta enfermedad y para ver también en qué medida continúan vulnerándose los derechos a la intimidad, en la defensa de la dignidad de la persona y el derecho a la no discriminación. Acompáñenme a ver este video que se los voy a pasar como un video anexo porque ya les he informado que no está grabando de manera adecuada los videos que estoy pasando. Es un video de 11 minutos. Síganme entonces a apreciar este video de la comunidad Ahuajún de Huampis en Condorcanqui, en una zona que se llama Santa María de Nieva. Adelante. Bueno, luego de haber visto este video, aprecien ustedes que hay varios temas a analizar. Primero que vamos a irnos un poquito a la historia, porque la aparición en el año 2012 de contagios en estas comunidades no ha registrado lo que pasaba en el Perú a fines de los 80, cuando aparece la enfermedad. Fíjense que uno de los problemas que ha tenido esta enfermedad es que cuando se adquiere y cuando se obtiene de manera obligatoria la información de los pacientes que están atendiéndose y que necesitan un registro médico, tanto de los análisis de laboratorio como de la atención de los médicos, de la historia clínica, hay una información que tiene que ver con la vida íntima de las personas. Cuando aparece esta enfermedad, como alguna vez pasó también con el coronavirus, que se conocía muy poco de los tipos de contagio, la forma de contagio, cuáles eran los mecanismos de protección, que bueno, aunque ya los conocemos ahora, en algún momento pensábamos que tenía otro tipo de modos de contacto, y que nos daba miedo. Cuando uno desconoce las causas y las formas de contagio de una enfermedad, uno tiene temor, desarrolla temor y por desarrollar ese temor es posible también
que se llegue a estigmatizar a los pacientes. Y como a ti todavía no te ha contagiado, a ti todavía no te ha dado, los pacientes que están presuntamente contagiados para ti son un peligro y son un peligro para la sociedad. Entonces la gente empieza a reaccionar en contra de esas personas y no tratarlos como pacientes y como víctimas también de un mal, sino de posibles agresores, posibles personas que nos van a también a llenar nosotros de virus. Eso pasaba también con el VIH. En el momento en que aparece, la gente primero empezó a ver casos aislados en el mundo. De hecho ya había estado transmitiéndose antes de los 80 inclusive, en plena década de los 80, presuntamente en África. Pero fíjense que empiezan a brindarse la información de artistas, de músicos, de actores muy conocidos que habían sido pacientes de SIDA y que habían fallecido. Ha habido varios artistas conocidos, actores en el mundo de la farándula, que en el mundo, que fueron víctimas de esta enfermedad terrible. Le llamaron la peste rosa. Y le llamaron la peste rosa porque el mayor contacto, la mayor forma de transmisión conocida era la vía sexual. Entonces se estigmatizaba y se hacía juicios de valor sobre la conducta de las personas. Oiga, no, esa gente es promiscua, o es homosexual, o es, bueno, menos proporción, pero es drogadicta. No, esa gente promiscua debe estar llena de sida. Ni viajes al extranjero, hijita, decían los padres de familia hace tiempo. Ni viajes, ni te metas con los gringos. Esa era la estigmatización. Ni te metas con los gringos, están trayendo el SIDA. Por favor. ¿Qué pasaba? En Ayacucho también habíamos tenido desarrollo de ese tipo de temores, porque en algún momento, y esto fue terrible, fíjense, en algún momento los análisis que se había hecho a ciertas personas, fíjense que Ayacucho todavía era una sociedad, pese a que había crecido a partir de los años 70, con las migraciones de los 60 y los 70, pero no había mucha gente como hoy. Entonces las personas se conocían. Y en algún momento, al parecer, habían hecho tamizajes, o sea, análisis de sangre, para detectar si alguna u otra persona tenía el VIH en su cuerpo. Y habían detectado presuntamente dos casos positivos, seropositivos al VIH. Y como esto era Vox Populi, al parecer también esta información se filtró, no sabemos de qué manera, pero en agravio al derecho a la intimidad de los pacientes, y se publicó, fíjense lo que hicieron, se publicó una lista, entre las cuales estaban estos dos pacientes, en la plaza de armas, en la plaza mayor de Ayacucho. Una lista de personas, entre las cuales estaban estos pacientes, y sus amistades, parejas, parientes, no sé, una larga lista de personas, aproximadamente, creo que 20, entre 20 o 30 personas publicadas ahí, y donde pusieron como titular, cuidado, cuidado con el contagio y estas personas. Y con la finalidad, o sea, supuestamente de velar por la salud pública para que uno no entre en contacto con estas personas, pero agraviando su derecho a la intimidad y a su dignidad, porque estaban diciendo estos apestados, cuidado con estos apestados, estos prácticamente son delincuentes, no se metan con ellos, hay que rechazar cualquier tipo de contacto. Y fíjense que en la época el, el VIH, el seropositivismo de los pacientes, o en algunos casos ya el desarrollo de la enfermedad, había hecho ver que una de las formas de contagio era, no sé, pues el agarrarse de la mano, el darle la mano, darle un abrazo, darle un beso. Ese era el temor. Fíjense que el desconocimiento de muchas cosas, tres de estas pandemias, epidemias, genera una suerte de zozobra, de terror de la gente, y donde empieza a salir
lo que está dentro del sistema límbico en el cerebro, es decir, la reacción del ser humano contra un ataque, eso que desarrollamos como hombres de las cavernas, porque teníamos que defendernos de los animales. Bueno, ese sistema es el que entra a protegerse, para proteger al ser humano. Entonces nos volvemos irracionales. Y al volvernos irracionales, aún dentro de nuestra racionalidad, podemos agraviar el derecho de las personas, los derechos de las personas. Esto ocurrió con el VIH. Entonces eran tratados como gente a la que no debíamos acercarnos, ni mirarlos, y decirles: estos promiscuos, promiscuos, desgraciados, nos traen esa enfermedad de gringos acá al Perú. Esto ocurrió. Entonces ese tipo de estigmatizaciones se produjo, y lamentablemente en el Perú, ya cuando se empezaron a registrar estos casos, la política del Estado no fue diseñada para atender a los pacientes como personas que merecían una atención adecuada, respetuosa de su dignidad, de su derecho a la intimidad. No. Se empezó a decir: oye, personas de riesgo, pues, personas de riesgo. ¿Qué habrás hecho? Te decían. ¿Qué habrás hecho? Cuando uno iba a hacerse una prueba de lisa, decían: ah, seguro estás yendo al prostíbulo, seguro te gusta ir de andar por la vida alegre, ¿no? ¿Qué habrás hecho? Por eso tienes miedo. Entonces, ¿qué pasaba? La gente no quería ir a hacerse la prueba, pues, porque era estigmatizada inmediatamente. Fíjense, esto es algo que se lo comenté a varios amigos, lo que nos pasaba a nosotros. Yo era estudiante de la Facultad de Biología en San Marcos, por aquellos años, los años 90. Y fíjense que después vamos a revisar lo que dijo la ley contra SIDA. La ley contra SIDA buscó ya un desarrollo importante de estos derechos, porque ya también se había promulgado la Ley General de Salud, donde se establecen estos derechos prioritarios, principios éticos fundamentales del derecho a la intimidad, por ejemplo. El derecho del paciente a la intimidad, al respeto de su dignidad, a la no discriminación, entre otros derechos. Como ustedes hemos visto también el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia, de autonomía de la voluntad, del consentimiento informado, de la reserva del secreto profesional, todos esos temas que hemos visto. Entonces, eso se estableció en la ley, y en la ley contra SIDA también se tuvo que exigir el control estricto que evite la vulneración de los derechos de los pacientes. Eso fue muy importante. Pero fíjense que en esos momentos ni siquiera se tenía en la cabeza de que como el Estado tenía que proteger a los ciudadanos, entonces todas las personas tenían que ser consideradas sospechosas y había obligación de hacerse la prueba. Si uno no se hacía la prueba, podían conminarte, obligarte de algún modo. No recuerdo que no había ninguna sanción, me parece, pero era una presión social tan fuerte que nosotros como estudiantes en la Universidad de San Cristóbal, no, en la Universidad de San Marcos, porque yo estudiaba en Lima, vinieron las campañas para hacernos prueba de lisa a todos los estudiantes y nos dijeron: oigan, muchachos, tienen que hacerse la prueba. Si no, se les va a dar un ticket, ustedes van a ir a los centros de salud, ahí donde ustedes viven, cerca donde ustedes viven, y tienen que traer el resultado. Fíjense, nos combinaron a hacernos la prueba y a entregar resultados. O sea, a entregar los resultados en un sobre, que se supone iba a estar en un lugar a buen recaudo para hacer estadísticas, nos dijeron. Pero fíjense que esa es vulneración al derecho a la confidencialidad. Derecho a la intimidad, a la confidencialidad de la información del paciente, de la historia clínica del paciente. Entonces, pero eso ocurría antes de la dación de esta ley, antes del año 96. Entonces, todos nosotros tuvimos que ir a hacernos la prueba de lisa, ahí a cada uno a su sitio, ¿no?
algún lugar cercano de donde vivíamos. Aquella vez yo vivía en Miraflores, me tuve que ir al centro de salud ahí en Surquillo, en Lima, y fui, pues, no, fui con el tiquetcito ese. Señor, vengo por parte de la Universidad de San Marcos. Ah, y fíjense el trato, ¿no? Ah, ya. ¿Y tú crees que eres persona de riesgo? Te empezaban a preguntar. ¿Has tenido contacto con, no sé, pues, con personas homosexuales o en prostíbulos? No sé qué, no me acuerdo qué cosa más me... Ah, ya, ¿consumes drogas? Esas preguntas que a uno le hacen antes para ir sondeando la información, pero como eran preguntas que precisamente tenían que ver con la estigmatización, eran perjudiciales. Pero bueno, uno se presentaba, pues nos daba la información. No, señor, no se preocupe. Muy bien, entonces tú tranquilo nomás, tú tranquilo, no hay problema. Entonces, una vez obtenido el resultado, te decíamos, ¿no? Estará respirando tranquilo, hay que tener cuidado, muchacho, hay que tener cuidado. Pero fíjense que ese tipo de atención, lo que puede lograr en muchos pacientes, y de hecho en ese tiempo logró, es intimidar al paciente. ¿Qué logran con eso? Que los pacientes o las personas se retraigan para poder hacerse su prueba con tranquilidad y con la reserva de la información. Porque la idea es convencer, persuadir a los pacientes que se puedan hacer la prueba para que estén tranquilos y para que tomen sus precauciones, no para asustarlos. Y eso era lo que ocurría con mis compañeros. Cuando estábamos en la universidad, muchos de ellos tenían temor. Decían, no, ¿y qué tal si tengo? ¿A quién le voy a contar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a apoyar? Porque acuérdense que esta enfermedad decía allá, VIH, SIDA, ¿no? Inmediatamente se relacionaba. VIH, SIDA, muerte. Esas tres palabras que estaban en el mismo mensaje. Entonces las personas que podían estar contagiadas o que habían tenido, me imagino yo, contacto de riesgo, estaban temerosas porque decían, no quiero saber, no quiero enterarme. Y con las acciones que tomaban todas las personas que tenían relación con el análisis de estos exámenes, se retraían de peor manera. No promovían un acompañamiento al paciente al que tenía que realizarse la prueba. Entonces, ¿cómo alguien iba a someterse a algo si había ese tipo de estigmatización, de vulneración de su derecho a la autonomía y la voluntad? Porque ¿qué pasaba si no te hacías la prueba? No escuché en esos momentos de algún tipo de sanción, porque obviamente no lo podían hacer, pero era como una presión terrible para que el estudiante se hiciera la prueba sí o sí. Y si no, hubiera sido visto como, por lo menos, como un paria. Ah, no, ese qué cosa tendrá, qué cosa ocultará, decían, ¿no? ¿Qué ocultará? A lo mejor pues es sospechoso. Fíjese la forma de trato a las personas por este tipo de procedimientos. Entonces, esa campaña, claro, resultó porque la mayoría de mis compañeros iban más por miedo que por un derecho de saber si estaban realmente contagiados o no para poder recibir tratamiento. Pero fíjense que en ese tiempo el tratamiento era lejano, porque no les digo que las medicinas eran caras, porque eran laboratorios extranjeros, tanto de Estados Unidos como de la India. Los medicamentos de la India aparecieron después. Pero eran tratamientos caros donde los pacientes tenían que ver la forma de agenciarse de dinero, hacer polladas, hacer eventos para poder financiarse y atenderse. Entonces ahí empezó un problema social terrible. Quiero hacer un paréntesis acá porque antes de comentar un poco lo que hemos visto en el video, y es que hay dos cosas que ustedes deben tener en claro. Justo eso también se los voy a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? ¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? Porque algunos piensan, el VIH es la enfermedad, el SIDA, bueno, el SIDA también, ¿no?
Ya, y ¿por qué la diferencia? O sea, ¿por qué no se le llama VIH o SIDA este, indistintamente? Porque una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad, el desarrollo de la enfermedad. Cada uno tiene su nombre. Así como el COVID, ¿no? El COVID, el virus tiene un nombre, SARS-CoV-2, ese es el nombre del virus. Y la enfermedad es COVID-19, esa es la enfermedad. Una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad. Me imagino que ustedes, creo que alguna vez lo comentamos, ustedes saben la diferencia entre el término de seropositivo, ¿no? Ustedes saben la noción de lo que significa ser seropositivo. Seropositivo. ¿Qué es seropositivo? ¿Qué será seropositivo? Seropositivo tiene que ver con la presencia en el suero sanguíneo, la presencia en el plasma del virus. Cuando a uno le hacen análisis en sangre y se detecta la presencia del virus, ustedes saben, en el COVID, a través de diversas pruebas, las más específicas para determinar la presencia del virus es la prueba del PCR, que es la detección de la cadena de ARN del virus. Se hace una detección microscópica de esa cadena de ARN y dice, ah, sí, acá hay virus, acá está, virus vivito, está acá vivito y coleando, está reproduciéndose en el cuerpo. Y el otro es la prueba del antígeno, en el caso del COVID. En la prueba del antígeno no detecta el código genético, sino detecta la presencia de la proteína que recubre en su membrana al virus, al código genético que tiene adentro. Entonces detecta la proteína, es el antígeno. Ambas son pruebas más precisas para detectar si el paciente está con presencia del virus en el cuerpo y está contagiando. Eso se llama seropositividad, o sea, el virus está en su sangre. En el VIH pasa lo mismo. El virus, o sea, el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, es un virus que hay que detectarlo en sangre. Si en la sangre está presente, acá hay presencia de virus. Pero en ese momento todavía no se sabe si el virus está en proceso de replicación y de generar enfermedad. Por eso es que a esos pacientes que todavía no tienen síntomas de la enfermedad, les llaman seropositivos porque tienen la presencia del virus, pero todavía no se sabe si están desarrollando o están en camino a desarrollar la enfermedad. Una vez que desarrollen la enfermedad, porque la enfermedad tiene una serie de síntomas detectables a nivel diagnóstico, una vez que se detecta la presencia de la enfermedad, quiere decir que ya tiene la enfermedad. Y la enfermedad se llama SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. SIDA, SIDA por siglas en castellano, y AIDS, AIDS por siglas en inglés. Ya tienen la enfermedad. Uno de los síntomas de la enfermedad, como van bajando las defensas, hay unas manchitas que tienen los pacientes de SIDA que son unos sarcomas, le llaman, son manchas en la piel, determinadas características que tienen que ser analizadas. También hay deficiencias respiratorias y es por eso que una de las causas de muerte del SIDA cuando la enfermedad ya está avanzada es la neumonía, porque como las defensas bajan, los glóbulos blancos bajan, todo el sistema inmunitario desciende y queda desprotegido el cuerpo humano, entonces se detecta fácilmente el ingreso de otro tipo de microorganismos como los bacilos o los neumococos. Por eso que la neumonía es una de las enfermedades que lleva a la muerte al paciente, porque el paciente ya no tiene defensas. Cualquier otro tipo de enfermedad lo puede atacar inmediatamente y una de las más comunes es la neumonía. Esa es la enfermedad. Pero el ser seropositivo no quiere decir que tenga la enfermedad. Y cuando aún no desarrolla la enfermedad, es tiempo oportuno para hacerle el tratamiento. Y eso es lo que hemos visto en el video. Hay pacientes que son seropositivos que pueden vivir toda su vida, bueno, hasta que Dios lo quiera, pero no mueren por SIDA. Morirán por otras causas, pero pueden hasta formar familias
cuando son atendidos con este tratamiento, un tratamiento que les llaman tratamientos retrovirales y que en el video hemos visto con un nombrecito que se llama targa. Después vamos a explicar de qué se trata la targa. Entonces, cuando hay tratamiento oportuno, antes de desarrollar la enfermedad, antes de que empiece a replicarse más el virus, ese tratamiento puede salvarles la vida. Pero como se vuelve una enfermedad crónica, hay que destacar que necesitas llevar el tratamiento toda tu vida, toda tu vida. Y los pacientes tienen que tomar sus medicamentos, o sea, reciben sus medicamentos una vez al mes. Antes esto no existía, porque el Estado no compraba medicinas para el tratamiento del SIDA. Ahora sí, los sistemas de salud atienden a los pacientes con VIH para darles el tratamiento de estos retrovirales, se llama, a través de una plataforma de atención médica y química, con estos medicamentos, como se llama, como es la targa. Eso logra evitar la replicación del virus y que no ataque al cuerpo de la manera como ataca a los pacientes que están ya enfermos de SIDA. Entonces, disminuye la posibilidad de replicación del virus y el paciente va alargando su tiempo de vida. Va evitando que el virus vaya a invadir de modo que le destruya su sistema inmunológico. Ustedes lo han visto en el video. Hay pacientes que pueden tener hijos, porque inclusive ese tratamiento reduce el riesgo de contagio, de transmisión. Si se hace el tratamiento, el paciente puede evitar la transmisión a su pareja y a sus hijos. Una de las formas de transmisión era de madre a hijo, ¿no? En la relación materno-filial existía en la gestación la posibilidad de que el feto se contagie también con el VIH. Pero cuando es tratado el paciente oportunamente, este riesgo de transmisión disminuye también. Entonces, por eso es que ustedes han visto esos casos de pacientes que pueden estar haciendo su vida, pero tienen que recibir el tratamiento y tienen que tomarlo. Tienen que recibir todos los meses su medicina y tienen que tomarlo de por vida. Ustedes han visto los casos, ha habido varios casos. Hay un basquetbolista que es un caso emblemático, un basquetbolista que conocido como Magic Johnson, que jugó en las Olimpiadas de Barcelona en 1992 de los Estados Unidos. Jugó por un equipo de básquetbol llamado los Lakers, los Ángeles Lakers. Este personaje se contagió y lo hizo público, hizo pública el aviso de que se había contagiado. Era VIH positivo. Y este señor vive hasta ahora. Vive. Es comentarista deportivo. Fíjense, desde el año 92, antes del año 92 salió a la luz la noticia, creo que fue en el 89, 90. Participó en unos Juegos Olímpicos sin problemas. La precaución que tenían los jugadores era que él no sangrara en el campo para evitarle la infección a otra persona. Pero todo lo demás, normal. Este señor empezó a recibir tratamiento. Hasta ahora lo recibe, porque es crónica la enfermedad. Y no ha desarrollado, aparentemente no ha desarrollado la enfermedad. Está controlándose. Otro personaje peruano Ernesto Pimentel, él mismo salió a dar la noticia de su seropositividad. Igualmente, con los años, él ha recibido tratamiento. Fíjese, en una etapa difícil, porque cuando él anuncia el contagio del VIH, lo que cuentan las personas es que él empezó a sentirse solo. ¿No ven que era estigmatizante? Y en ese tiempo no había posibilidad de que los pacientes recibieran tratamiento gratuito del Estado. Había que conseguir las medicinas caras. Y él, bueno, tenía sus ahorros, por supuesto, gracias al trabajo en la televisión. Él podía adquirir de alguna manera, pero tampoco era que fuera tan millonario. Entonces, ¿qué hizo? En compañía con otros pacientes empezaron a hacer activismo
a favor de los pacientes y a presionar al Estado para que el Estado llegue a brindar atención a más pacientes, a más pacientes. Ya sabemos que el tratamiento es caro, lo sabemos, pero necesitamos que nos ayude el Estado. Y gracias a su activismo es que el Estado fue de alguna manera forzado, pero también como parte de su obligación, a lograr la atención prioritaria de estos pacientes a través de una ley especial de los pacientes. Por eso es que estamos hablando de que para evitar estos problemas de estigmatización, uno es la práctica cotidiana, donde ustedes como profesionales de salud deben tener condición suficiente para evitar estigmatizar y discriminar a los pacientes por cualquier tipo de condición social, económica, política, religiosa, sexual. La identidad sexual tampoco debe ser un motivo de discriminación. Los prejuicios también deben ser dejados de lado porque precisamente lo que debemos observar cuando llegamos a tener contacto con un paciente es que se trata de una persona humana, con dignidad, cosa que no se pierde. Jamás la dignidad se pierde, porque es una condición inherente al ser humano. Entonces, por un lado, la idea de la protección de la dignidad, la intimidad y el derecho a la no discriminación de los pacientes es que ustedes en su día a día, en la jornada, en su trabajo, busquen proteger al paciente y tratarlo como ser humano, como lo que es ser humano. Pero también la idea, para evitar agravios a estos derechos fundamentales, dignidad, intimidad, derecho a la no discriminación, es que el Estado, a través de sus políticas públicas, es decir, a su propia actividad, busque brindar el servicio a la mayor cantidad de personas y a su vez también con mayor número de enfermedades a ser cubiertas. En esos momentos, en esos tiempos, no había protección suficiente por, por el costo, por el valor de las medicinas, que ahora se ha logrado superar porque el Estado ya ha podido comprar y porque en algunos casos esas medicinas que están con patentes, porque las patentes son derechos industriales donde los propietarios del laboratorio que ha fabricado y que ha desarrollado una fórmula médica ya no tenga derechos exclusivos sobre su obra, sobre su patente, sobre su fórmula. Entonces es libre y cualquiera puede producirla. Entonces, hay más laboratorios que pueden producir esas fórmulas que son beneficiosas para los pacientes. Entonces eso abarata los costos. Y al abaratarse los costos el Estado puede comprar y atender cada vez a más pacientes. Eso es lo importante en esta evolución que se tiene con el desarrollo de la medicina, la ciencia y los derechos industriales que tienen los propietarios de estos laboratorios, ¿no? La ciencia cuesta, sí, claro, la ciencia cuesta porque hay que desarrollarla y hay que gastar en eso. Pero los productos o el beneficio de la ciencia debe estar dirigido a toda la humanidad. Es por eso que ahora, felizmente, de verdad que los estados están gastando porque están comprando las vacunas y al comprar las vacunas compran también la posibilidad de uso de esas fórmulas que han creado diversos empresarios. No es gratuito, el Estado es el que paga, pero el Estado tiene que asegurarse de que aunque yo compre a mi población, a mi gente, a mis ciudadanos, yo tengo que atenderles gratuitamente porque es mi obligación. Entonces, eso es lo que ha hecho el Estado también en el caso del VIH. Ha logrado adquirir este tipo de medicamentos para que puedan ser atendidos cada vez más mayor población. Y fíjense, entonces, nos vamos al caso de las comunidades Aguajún. 2012 se empiezan a detectar los primeros casos, señalan ellos mismos. Perdón. Y ustedes saben cuánto tiempo tienen que trasladarse desde Santa María de Nieva, ¿no? Condorcanqui es una provincia de Amazonas. Dentro de Condorcanqui hay una zona que se llama Santa María de Nieva, pero en Santa María de Nieva hay un centro de salud, una posta, pero hay
poblaciones que tienen que viajar primero hasta Santa María de Nieva en, en botes, ¿no? En el transporte fluvial. ¿Cuánto les cuesta? Entre 50 y 80 soles les cuesta eso. Ese es el precio por alquilar, ser pasajero en estos botes. Son más o menos 2 a 3 horas hasta Santa María de Nieva. Y de Santa María de Nieva se van en carretera hacia Bagua. ¿Cuántas horas? De 9 a 12 horas, decía el video. De 9 a 12 horas. ¿Cuánto les cuesta? 50 soles. Entre 100 y 120 soles es el precio por ir a recoger sus medicinas. De vuelta otros 150, 120 soles, 240 al mes. Fíjense, tienen que generar ingresos, la familia, para lograr gastar 240 solamente solo por recibir las medicinas. ¿Se fijan? Solo por recibir las medicinas, 250 soles al mes. Y su alimentación de esos días son prácticamente 3 días, ¿no? 3, pongámosle uno más, 4 días de alimentación para el paciente y quizá para su hijo o hija. Y si son más, si son los dos padres, ¿no? Si son los dos padres tienen que gastar más, pues, el doble. Y después dejan de trabajar esos días, casi una semana dejan de trabajar por ir a recibir su medicina. Entonces, estas son cosas que ya no deberían pasar. Ocurren todavía porque tenemos brechas de infraestructura de transporte bastante altas. Son grandes las brechas. Y los costos del transporte afectan a las familias. Claro, no les va a costar la medicina, no les va a costar porque están asegurados. No les va a costar y además, estén o no asegurados, ya deberían estar asegurados todos por el SIS. Pero el caso que no estén, también tienen derecho a recibir la medicina, porque esa medicina está subsidiada por el Estado. No les va a costar nada. Pero el acceso a ir hasta Bagua para lograr atenderse, ese es el problema. Eso todavía no salva esta problemática de la discriminación, porque son pueblos alejados y no es posible que nuestros pueblos alejados tengan dificultades de acceso a la salud todavía. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? En tanto la brecha de infraestructura y comunicaciones se cierre, es decir, que existan mayor oferta de servicios para lograr costos más bajos y atenderse, o acercamiento de los hospitales o de nosocomios o unidades hospitalarias cada vez más cerca de las comunidades, dependiendo del volumen de población en esa zona. Por ejemplo, en Condorcanqui, en la provincia de Condorcanqui, toda provincia necesita tener sus centros de atención, hospitales. Cada provincia debería tener un hospital, tipo 1, tipo 2, bueno, quizás no tipo 3, pero tipo 1, tipo 2. Entonces, si acercamos cada vez más los servicios de salud o utilizamos como nuestros profesionales ahí han hecho coordinaciones, alianzas con los jefes de tribus, en el caso de las comunidades Aguajún, para las capacitaciones, también debería hacerse más o menos utilizarse la misma estrategia para lograr llevar a los promotores comunales, porque en las comunidades hay promotores comunales en salud, que lleven no solamente capacitaciones, sino también que puedan llevar las medicinas a través de un registro y un cargo que debe estar monitoreado por el Ministerio de Salud. De este modo se les evita incrementarles el costo a las familias, porque ya de por sí las familias están con problemas no solamente de SIDA o de VIH, problemas de otro tipo de epidemias, chikungunya, Zika, el dengue, el propio COVID. Entonces fíjense que estos son inconvenientes que tenemos, que cuando nos vienen las epidemias o las pandemias, nuestra capacidad de respuesta se ve manifestada en sus carencias debido a estos problemas de acceso, de accesibilidad. Estamos hablando de una zona en Amazonas. Hay otras zonas similares, en las zonas altoandinas también. Algo que ha hecho bien el Perú
a lo largo del tiempo son sus procesos de vacunación. ¿Por qué? Porque se mueve alianzas estratégicas. El Ministerio de Salud logra consolidar redes de atención comunales y se llega a todas las poblaciones más recónditas. Ustedes han visto los mototaxis que llevan las vacunas ahora con el COVID. Llegan hasta los lugares más escondidos con un mototaxi. Esa es una de las formas exitosas que ha logrado el Perú de tener este tipo de transporte. Hay que aprovechar por todas las herramientas que se tienen. Si este tipo de transporte puede traer problemas de congestión vehicular, pero en estos momentos resulta fundamental tenerlos. Hay que aprovechar todos esos canales. Entonces lo mismo se debe planificar para lograr que las poblaciones reciban su medicamento a tiempo. El año 2030, les reitero, tal como lo han visto al inicio del video, el 2030 se va a evaluar cuánto hemos avanzado en la lucha contra el SIDA. 2030. Van a ser 34 años de la realización del inicio de esta política contra SIDA. Vamos a ver cómo hemos avanzado. ¿Se habrá logrado controlar la epidemia para evitar que los pacientes desarrollen la enfermedad? ¿Se habrá logrado hacer? Eso lo veremos en el 2030. Bueno, de hecho el Ministerio de Salud tiene un registro de del seguimiento de los pacientes para ello, para saber si esta información es esperanzadora y en la que se logre ver también en qué momento estamos para evitar el derecho a la no discriminación de los pacientes. Es decir, para que el Estado, a través de sus acciones, no se ponga límites y diga, bueno, pues no tenemos plata, allá las pobres comunidades que están alejadas no podemos llegar. No, señor. Precisamente para ser inclusivos en las políticas y para luchar contra esa vulneración al derecho a la no discriminación es que se tienen que buscar todos los medios posibles para que los pacientes sean atendidos correctamente y no por el hecho que viven en comunidades alejadas o a veces mal informadas, el Estado se cruce de brazos y no logre llevarles no solamente capacitación, sino también la medicina y la atención directa. Hay cosas, hay muchos avances, enormes avances, pero todavía nos falta y no debemos cruzarnos de brazos por ello, por ese motivo. Muy bien. Bueno, esta es la zona de Condorcanqui, provincia de Condorcanqui, donde aproximadamente, bueno, este es un video del año 2014, me parece, 2014-2015. Bien, más de 54.000 personas, principalmente de la etnia Ahuajún, Huampis, zona de difícil acceso. Por eso que desde partes de varios pueblos de la provincia, Condorcanqui, tienen que trasladarse en bote hasta las zonas de cabeza de carretera, y en la zona de cabeza de carretera tienen que trasladarse hacia Bagua, etcétera, hacia otras zonas donde están recién los hospitales que pueden atenderlos. Bien, esto es lo que quería comentar con ustedes. Este sistema de tratamiento se llama tratamiento antirretroviral de gran actividad, TARGA, por sus iniciales. También llamado terapia antirretrovírica. Las medicinas que se usan para evitar la replicación o la reproducción del virus son llamadas retrovirales, ¿no? Son retrovirales. Los retrovirales tienen un mecanismo de acción por los que se inhibe que el virus coloque su información genética en las células, las células de defensa, que son los glóbulos blancos, linfocitos T especialmente, coloque ahí el ADN y a partir del ADN empiecen a producir proteínas dentro de la célula, se empiecen a encapsular y ¡pum!, revienta la célula y la destruye. Ese es el mecanismo de acción del virus. Entonces lo que hacen estas medicinas es evitar que el virus ingrese a la célula a través de mecanismos inhibidores en su membrana proteica de los virus. Eso es lo que hacen. Pero este tratamiento se hace no solo con una medicina, se hace con 3 o más medicinas, toda una plataforma
de medicamentos que se utilizan para tratar la infección por el VIH. Entonces, acá es importante lo siguiente. Primero, diagnosticar rápidamente la enfermedad, perdón, la infección. Es decir, si el paciente tiene o no el virus en su cuerpo. Diagnosticar rápidamente si está infectado con el virus. Ahí van a revisar también si la carga viral es alta. Si la carga viral está en ascenso recién, momento fundamental para empezar el tratamiento. Fundamental. Es cuestión de vida o muerte. Este tratamiento entonces utiliza 3 o más medicamentos para tratar la infección, para evitar que el virus se reproduzca. Entonces, ¿qué hace este tipo de tratamientos multiplataformicos? Impide que el virus se multiplique en el cuerpo, lo que sirve para reducir el riesgo de daño que el virus le produce a nuestro sistema inmunitario. O sea, a menor cantidad de virus, menos daño al sistema inmunitario. Para demorar por largo tiempo la aparición de la enfermedad, pues es decir, ya el SIDA, el desarrollo de la enfermedad. No se olviden, VIH es el virus, SIDA es ya la enfermedad. Cuando uno habla de cero positivo significa que tiene presencia el virus, pero no necesariamente la enfermedad. Ayuda, como habíamos mencionado, ayuda también a que se disminuya el riesgo de transmisión de persona a persona. Este tratamiento ayuda a prevenir la transmisión del VIH, es decir, reduce también el riesgo. ¿No ven que disminuye la carga viral? Al disminuir la carga viral, menos posibilidad también de que se contagie a otra persona. Incluso dice de la madre al bebé durante el nacimiento. De la madre al bebé durante el nacimiento. También se llama TARC, que habíamos mencionado, terapia antirretrovírica combinada y terapia antirretrovírica de gran actividad. TARGA es el tratamiento o la terapia antirretroviral de gran actividad. Eso es lo que hace este tipo de tratamientos y es muy importante saberlo. Pero fíjense que esta fortaleza que adquirió el Estado para brindar tratamiento a las personas no fue inmediato. Tuvimos que esperar bastante y se tuvo que lidiar, los pacientes tuvieron que lidiar con la forma en que se ejercía el trato sobre los pacientes. Esa estigmatización, esa discriminación, esa ninguneada, eso de tratar a la gente como apestados por el hecho de tener el SIDA. ¡No! ¡Peligroso! Estos promiscuos, acuérdense, ese tipo de estigmatización es peligrosa. Eso demoró todavía bastante tiempo. Ahora vamos a ver cómo es que se dieron esos primeros pasos para una lucha contra el SIDA. Bueno, el VIH en el Perú al inicio no tenía una normatividad donde se respeten los derechos fundamentales, ¿no? La dignidad, la intimidad, etc. Pero cuando empieza a propagarse la infección en el Perú, empezaron a aparecer casos de seropositivos. Se inicia en el año 93, año en que se promulga la actual constitución política, una lucha inicial contra la infección. Desde esa fecha se han producido un montón de normas, ¿no? Normas de todo tipo, desde leyes del Congreso, decretos supremos, resoluciones del Ministerio de Salud, etc. En el año 96 se promulga esta ley tan importante, una ley llamada Ley contra SIDA, la Ley 26626. Entonces, con esta norma le dejan el encargo esencial al Ministerio de Salud que elabore un plan de lucha nacional, un plan nacional de lucha contra el virus de inmunodeficiencia humana, contra el VIH, el SIDA, es decir, ya contra la enfermedad también, y otras enfermedades de transmisión sexual. Hay otras muy parecidas a la forma de transmisión del SIDA, como es la hepatitis B, también una enfermedad que se transmite también por vía sexual. Entonces, ¿qué hicieron en esta ley? Fíjense que estamos hablando que a fines de los 80 ya habían empezado a detectarse estos casos en el Perú y el trato al paciente era discriminatorio, ¿se acuerdan? Que les mencioné cómo era. Acá en Ayacucho que agraviaron el honor de varios pacientes y su intimidad. Entonces, y por supuesto su dignidad. Entonces, el año 96 empieza a haber un cambio y dicen, no pues,
No podemos tratar así a nuestros pacientes. Necesitamos respetar bajo estos principios éticos. Y principios éticos que tiene la medicina, todas las profesiones de la salud, de no maleficencia, principio de beneficencia, de fidelidad al paciente. Acuérdense del principio de fidelidad al paciente que fue desarrollado gracias al aporte de Florence Nightingale. Acuérdense, fidelidad, ¿no?, al paciente, o sea, estar acompañando al paciente en todo momento, pero además respetar su intimidad, resguardar la reserva que uno tiene como profesional de salud de la información íntima que tiene el paciente. Ese es también el principio de fidelidad. Y el otro es el principio de veracidad. Entonces, ya existiendo este tipo de comportamientos o normas de comportamiento de carácter ético, recién la ley del 96 dice, no, oye, está bien, es un problema de salud pública, pero hay que respetar los derechos de los pacientes. Entonces, si esta ley hubiera existido, se hubiera desarrollado en el tiempo que nosotros estudiamos en la San Marcos, no nos hubieran trabajado al miedo, pues, para hacer nuestros exámenes, nuestras pruebas de lisa, nosotros los estudiantes. Y tampoco teníamos por qué entregar la información de nuestro diagnóstico a la universidad. Entonces, gracias a Dios, esta ley logró poner, por lo menos normativamente, coto a este tipo de malas prácticas de avasallamiento a los derechos del paciente. Entonces, en esa ley, en el artículo 4 de esa ley, se señaló o se estableció lo siguiente. Dice, las pruebas para diagnosticar el VIH son voluntarias. Tema importantísimo. ¿Qué tal si alguien en el trabajo te dice, oye, a ver, te veo medio saltimbanqui, no sé, tú eres, no vaya a ser que tengas alguna enfermedad, ya, por favor, necesito para renovarte tu contrato que me traigas una prueba de VIH. Si no, no te voy a renovar tu contrato. Tráeme tu prueba de lisa negativa, te renuevo tu contrato, porque hay que tener cuidado, pues, hermanito. Imagínense que un empleador pida de esa manera al trabajador la exigencia de una prueba de lisa para hacerle su contratito. Oye, te renuevo, pero tráeme esa prueba. Las pruebas son voluntarias, o sea, el paciente tiene que voluntariamente aceptar realizarse el diagnóstico de VIH, el descarte, ¿no? Hay dos tipos de pruebas, una prueba de descarte y otra la llamada prueba de lisa, que es la de detección del virus. Entonces, estas dos pruebas son voluntarias. Si alguien les exige a ustedes una prueba, acuérdense que la exigencia o la obligatoriedad es un agravio al principio o al derecho de autonomía del paciente. Solo el paciente decide si se hace la prueba o no. Pero ¿qué es lo importante acá? Ojo, los profesionales de la salud, como ustedes o como vuestros compañeros de enfermería o cualquier otra carrera de la salud, cuando se trata del combate a una epidemia tan terrible como es el VIH-Sida, lo que se debe lograr es sensibilizar al paciente o a la persona para que se pueda hacer la prueba y haga descarte, que no tenga miedo, porque además la realización de esta prueba implica un acompañamiento, una consejería. O sea, tiene el Estado que brindarle a los pacientes un apoyo psicológico, un soporte. Si es que es un paciente que ha tenido riesgo, eso lo decidirá el paciente, porque eso no se le va a preguntar al paciente, si no quiere responder. Si es que tiene el paciente una posibilidad de haberse sometido a riesgo de contagio, existen, haya ocurrido o no, esta situación, el paciente necesita un acompañamiento, una consejería. ¿Qué le van a decir ahí? Lo van a persuadir, lo van a exhortar. Van a decir, es mejor saber. ¿Sabes por qué? Porque si sabes antes, si te haces la prueba antes y obtienes un resultado que pueda ser seropositividad, o sea que si tienes el VIH, es mejor saberlo antes para que puedas tratarte y evitarte el mal. Es mejor que te atiendas.
Porque sí puedes vivir con el virus. Fíjate todos los casos que hay. Hay un montón de casos de gente que vive su vida, ha formado su familia, ¿no les digo? El señor Pimentel tiene sus hijos, creo, me parece que adoptivos, no sé si uno o dos. El señor basquetbolista, Magic Johnson, también. Fíjense lo que hubiera podido pasar, porque hay otros personajes ilustres que se han ido, los han dejado por esta enfermedad. Y fíjense lo que hubiera pasado si ellos sabían a tiempo que podían tratarse. Este cantante famosísimo del grupo Queen, Freddie Mercury, que falleció en los años 80, no era una voz portentosa, una voz muy peculiar, un talento innato de ese señor. ¿No hubiera sido mejor que él supiera antes que tenía el virus adentro y podía hacerse el tratamiento? Él murió con la enfermedad. Murió, después, por supuesto, probablemente haya acelerado la enfermedad porque se descuidaba también en su salud. ¿No era mejor saberlo para poder hacer el tratamiento antes de que fallezca? Hay un actor que falleció, eh, me parece que se me dio el nombre ahorita, pero era un actor famosísimo, que también murió con SIDA. Un músico argentino, de mucho, de mucho talento. O sea, tanta gente conocida y no conocida, que han podido salvar su vida por saber. Entonces, esa es la labor del personal de salud, exhortar, perderle el miedo al diagnóstico, porque mientras antes uno sepa, es mejor, porque va a poder salvar su vida a través de este tratamiento. Y ahora el Estado brinda ese tratamiento, lo brinda. Hay que aprovechar esas oportunidades porque antes no era así. Entonces, las pruebas diagnósticas son voluntarias, así como son voluntarios también el acceso a estas consejerías. Además, los resultados de las pruebas diagnósticas con VIH y la información sobre la causa del contagio o probable contagio son confidenciales. Así que si en el trabajo les dicen, ya digamos que aceptan hacerse la prueba y dicen, ya me traes tu resultado, lo vamos a archivar. Confidencial. No se puede vulnerar porque el acceso a los resultados de las pruebas son personales y confidenciales. No se puede hacer no se puede exigir la exhibición de esos resultados porque son confidenciales. Parte también del derecho a la intimidad del paciente. Por otro lado, hablando de trabajos también, de prestación de servicios, cuando un trabajador, en caso de que ustedes, no sé, pues ustedes se pongan a trabajar en una clínica, etcétera, y les dicen, bueno, necesitamos que nos entregue información y de que se haga la prueba, etcétera, del VIH, y ustedes no lo hacen, ¿y qué tal si les despiden por ese motivo? Ah, no, el señor incumplió, tenía obligación de informarnos y no cumplió. Eso también es motivo de despido, es como si fuera un despido nulo, es decir, como si nunca existiera. Si algún empleador, alguna empresa, alguna institución pública donde ustedes están trabajando les exige ese tipo de parámetros para firmar contrato, para renovarles, etc., y aun cuando estén trabajando, les exigen esta información y ustedes no las brindan y les despiden por ese motivo, es un despido nulo, porque es una causal de nulidad de ese despido cuando se trata de discriminación por ser portador del VIH. ¿Ya? Es discriminación y ese despido es nulo. Hay que tener mucho cuidado con eso.
fíjense que en la actualidad hay toda una serie de avances importantes para la época, bastantes avances les digo, que ya que de acuerdo con esta ley del año 96, la ley 26626, toda persona con VIH, toda persona, asegurada o no asegurada, o sea, con CIS o sin CIS, en e-salud o sin e-salud, todos los pacientes de VIH tienen derecho a una atención médica integral y a prestación previsional, es decir, a un fondo de pensiones. Pero obviamente para ese fondo de pensiones necesitas aportes. Pero la atención médica integral no se discrimina. Todos los pacientes de SIDA requieren atención del Estado. Medicinas, acompañamiento, seguimiento, toda la atención médica integral, psicológica, atención psicológica, todo. Esto no ocurría, no les digo, no ocurría, no podía ocurrir. Los pacientes tenían que estar agenciándose, haciendo campañas, movilizándose, buscando convenios para lograr las medicinas más baratas en el extranjero. Es un trabajo muy duro, de verdad. Muchas campañas, había colectas públicas que se hacían, especiales para la lucha contra el SIDA, igual que la lucha contra el cáncer. Había colectas públicas. Ahora esas colectas todavía se mantienen porque hay muchos tipos de cánceres que no pueden ser atendidos, pues son enfermedades raras. Pero el SIDA sí, el SIDA tiene un soporte presupuestal del Estado para brindar atención a todos los pacientes. Por eso es que, según esta ley, dice, se prevé que el Estado debe brindar dichos servicios a través de las instituciones de salud donde participe directa o indirectamente como administrador o gestor. Es decir, es salud, el MINSA, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, todos los nosocomios de esas entidades deben ser, como son administradas por el Estado, tienen la obligación de brindar los servicios de atención médica integral a todos los pacientes con VIH. Fíjese que hasta el año 96, perdón, el avance, esta ley representó un avance importante en el carácter voluntario de las pruebas. No les digo que a nosotros nos exigieron, oiga, vaya a hacerse la prueba de Lisa. Nos sacaron un cronograma, nos dieron un papelito para hacernos la prueba con los estudiantes. El avance con esta ley es que fue voluntario. Dos, la confidencialidad, es decir, la información es personal, la información de los resultados es personal. El control legal de la arbitrariedad frente al despido laboral. Fíjense que ustedes habrán visto, hay una película muy famosa, famosísima, de los años 80. Se llama Filadelfia la película. Si alguno de ustedes no la ha visto, mírenla porque es muy importante para entender cuál era la estigmatización que se vivía en los inicios de la epidemia, de la pandemia en realidad, ¿no? Filadelfia trata de un personaje, un abogado joven, que presta servicios en un estudio de abogados bien grande en Estados Unidos, en la ciudad de Filadelfia. Y este abogado joven era una persona homosexual, tenía su pareja y etcétera. Muy reconocido por la empresa al inicio, ¿no? Dijo, oh, qué muchacho tan talentoso, caramba. En algún momento él se contagió de VIH. Parece que recuerda el momento en que se contagió, probablemente en un cine, y empezó a desarrollar la enfermedad porque no sabía de qué se trataba. Estamos hablando de los inicios de la pandemia, ¿no? Entonces se enteran estos sujetos, los miembros del estudio de abogados, donde trabajaba él, se enteran que él empezaba a presentar manchitas. Oye, ¿lo ven? ¿Qué es esto? Y ya para esto se conocía pues, cuáles eran los síntomas de la enfermedad, ¿no? Por los casos, Rock Hudson se llama el actor. Falleció Rock Hudson ahí en los años 80, Freddie Mercury, ya se conocía
algunos personajes emblemáticos que el SIDA se los llevó. Entonces empezaron a sospechar y dijeron, oye, y se enteran no, y encima es homosexual. No sabían la forma en cómo sacarlo, entonces le boicotearon en el trabajo. Lo que hicieron fue que en algún momento, pa, le ocultan un documento que tenía que presentar a un juez, que tenía un plazo para presentarlo, y bueno, felizmente el documento se presentó, no es que no se haya presentado, pero se demoró y ocurrió el riesgo, se generó el riesgo de la pérdida de ese documento que él tenía que presentar. Se lo habían ocultado, pero él no se enteró. Entonces lo despiden, le dicen, miren, tu trabajo ha sido deficiente, eres un portento, muy talentoso, pero realmente de un tiempo a esta parte has disminuido en tu calidad de trabajo. Y lo votaron por eso. El, el motivo central del despido no era la deficiencia en el trabajo, donde había sido boicoteado. El motivo central era porque tenía SIDA y era homosexual, esos dos motivos. Motivos porque les llevó a decir, no queremos a este señor, nos da asco, no sé. Inclusive cuando se preparaban estos sus ex jefes para la defensa de sus intereses, estos socios del bufete de abogados, que era lo que hacían, decían, averigüense los más oscuros detalles de su forma de vida de ese señor, del que habían despedido, del protagonista principal, Andrew Beckett. Averigüense su vida, a qué lugares concurre, qué lugares de dudosa procedencia, acuérdense que es homosexual, averigüense qué cosa ha hecho, dónde ha asistido, a lo mejor en sus clubes depravados, ¿no? Promiscuidad sexual. Entonces eso hicieron para defender sus intereses y para hacerlo quedar frente al juez y frente al jurado como una persona inmoral, merecedora de repudio. ¿Por qué? Porque eran tiempos iniciales donde el SIDA recién estaba apareciendo y tenía esa marca, ¿no? Esa marca de donde se juzgaba al paciente, al enfermo de SIDA, como alguien inmoral. Entonces, en todo ese devenir ha ido cambiando la forma de visión de los pacientes con VIH y a raíz precisamente de esta ley se empezó a cambiar, entre otras cosas, la arbitrariedad como un despido, por ejemplo, como un despido basándose en el contagio de esta enfermedad, ¿no? Entonces, esto también ha sido reforzado con una alta cantidad de diagnósticos para las personas, para darles la atención, eh, también aspectos preventivos, capacitaciones, charlas, informaciones a las personas, charlas preventivas para las personas, difusión, monitoreo, participación efectiva de las personas que viven con VIH en programas y estrategias que tenían que articularse. Antes no era así. Al inicio eran programas incipientes, iniciales recién. Esto también no consideraban antes compromisos del Perú como Estado en aspectos de control y suministro gratuito de medicamentos. No les dije que los pacientes tenían que comprar, adquirirlos a altos precios. Ahora un suministro gratuito sobre la base no solo de los seguros, seguros como el SIS actualmente, sino cualquier persona con o sin seguro tiene ahora derecho a ser atendido. Por eso es que uno de los aspectos importantes en los que ha avanzado la ley es en evitar el sesgo, la discriminación, la estigmatización del paciente. Un paciente con una forma de vida determinada
no puede ser visto como alguien raro, como un bicho raro, como una persona que por su sola presencia ya uno imagina mediante prejuicios, esa persona debe estar contagiado de esto, debe tener enfermedades sexuales o de transmisión sexual, debe tener toda una serie de patrones de conducta que uno ya de antemano empieza a juzgar y a decir, esta persona es así, A, B, C, D, es un inmoral, un promiscuo, etc. Por eso que dentro, no solamente dentro de la enfermedad del VIH, SIDA, sino también en la forma de atención implica el derecho a la no discriminación. En el video que vamos a ver a continuación, se trata de un médico que recibe a un paciente, a una paciente transgénero. Las pacientes transgénero son personas que han nacido eh, fenotípicamente como varones, en un cuerpo masculino, pero psicológicamente tienen la idea y han desarrollado la idea de no ser varones, sino mujeres, dentro del cuerpo de varones. Esas son las personas transgénero que tienen muchos problemas de no de expresar su identidad, sino de tener el acompañamiento del Estado para defender su derecho a la identidad sexual. Señor Johan Estas personas, Rodríguez. como han nacido varones, Camila. tienen Me identifico nombres como de Camila varones, Rodríguez, por doctor. supuesto, sus papás, Bueno, su DNI dice otra cosa. el sexo biológico, masculino, Dígame, y la es identidad usted del travesti, DNI ¿verdad? también con todos esos parámetros. No, Pero doctor. al sentirse Soy una mujer mujer, transgénero. viene un conflicto, tanto un conflicto Ah, bueno, especialmente social, es lo mismo. psicológicamente. ¿Y a qué debe su visita? Hace días estuve con cambios de estado de ánimo fuertes. Pienso que puede ser por el tratamiento hormonal que estoy llevando por mi cuenta. No lo sé. ¿Se ha hecho exámenes de ETS? Sí, hace algunos meses. Pero, como le dije, pienso que es por el tratamiento hormonal. ¿Eso qué tiene que ver? Por su trabajo, lo digo. No, doctor. No es que haya trabajo sexual, si es lo que usted cree. Yo trabajo como periodista. Disculpe, señor. Señorita, quiero decir, lo siento. Lo siento. Es que uno nunca sabe. Sí, uno nunca sabe, pero se aprende, doctor. Bueno, le voy a recetar unas medicinas para sus estados de ánimo y creo que le vendría bien una visita a un psicólogo profesional. El estigma y la discriminación alejan a las personas LGBTI de los servicios de salud. Podemos cambiar esa realidad. Señor Johan Rodríguez. Camila, me identifico como Camila Rodríguez, doctor. Bueno, su DNI dice otra cosa. Dígame, ¿es usted travesti, verdad? No, doctor. Soy una mujer transgénero. Ah, bueno, es lo mismo. ¿Y a qué debe su visita? Hace días estuve con cambios de estado de ánimo fuertes. Pienso que puede ser por el tratamiento hormonal que estoy llevando por mi cuenta. No lo sé. ¿Se ha hecho exámenes de ETS? Sí, hace algunos meses. Pero, como le dije, pienso que es por el tratamiento hormonal. ¿Eso qué tiene que ver? Por su trabajo, lo digo. No, doctor. No es que haya trabajo sexual, si es lo que usted cree. Yo trabajo como periodista. Disculpe, señor. Señorita, quiero decir, lo siento. Lo siento. Es que uno nunca sabe. Sí, uno nunca sabe, pero se aprende, doctor. Bueno, le voy a recetar unas medicinas para sus estados de ánimo y creo que le vendría bien una visita a un psicólogo profesional. El estigma y la discriminación alejan a las personas LGBTI de los servicios de salud. Podemos cambiar esa realidad.
bueno, como se aprecia en el video, este es un tema que se refiere a otra cosa distinta al VIH, pero tiene relación con la estigmatización de los pacientes que por el hecho de tener una característica determinada, en este caso una paciente transgénero, también genera sesgos en el personal de salud que lleva a malas interpretaciones, a falta de empatía con el paciente. En este caso la paciente va, primero que le hace un comentario inadecuado sobre su identidad. Dice, a ver, Johan Rodríguez, Camila, doctor, Camila Rodríguez, me identifico como Camila Rodríguez. Es que su DNI dice otra cosa. Fíjense, ahí empieza una atención que ya agravia el derecho a la identidad del paciente. Y le dice, bueno, usted es travesti, ¿no? No, doctor, soy transgénero. Un tema que también ya necesitamos adecuar algunos términos. Transgénero, como les explicaba, personas que nacieron con un sexo biológico determinado, pero que psicológicamente han desarrollado después una identidad con el otro sexo, transgénero. Una mujer viviendo en un cuerpo de varón. Les decía que eso trae problemas de identidad formales. Buenas tardes, doctor. Cómo se considera. Señor Johan Rodríguez. Camila. Me identifico como Camila Rodríguez, doctor. Bueno, su DNI dice otra cosa. Dígame, es usted travesti, ¿verdad? Ciudadana peruana. No, doctor. Entonces, soy una mujer transgénero. Y el médico lo que hace es... Bueno, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? ¿Y a qué debe su visita? Hace días estuve con cambios de estado de ánimo fuertes. Pienso que puede ser por el tratamiento hormonal que estoy llevando por mi cuenta. No lo sé. ¿Usted ha hecho exámenes de ETS? Sí, hace algunos meses. Pero, como le dije, pienso que es por el tratamiento hormonal. ¿Eso qué tiene que ver? Por su trabajo, lo digo. No, doctor. No ejerzo el trabajo sexual, si es lo que usted cree. Yo trabajo como periodista. Disculpe, señor. Señorita, quiero decir, lo siento. Lo siento. Es que uno nunca sabe. Sí, uno nunca sabe, pero se aprende, doctor. Bueno, le voy a recetar unas medicinas para sus estados de ánimo y creo que le vendría bien una visita a un psicólogo profesional. El estigma y la discriminación alejan a las personas LGBTI de los servicios de salud. Podemos cambiar esa realidad. No, por su trabajo, digo. ¿Qué trabajo? Y el doctor asumió que es una trabajadora sexual, no una prostituta, transgénero. Entonces fíjense cómo vienen los estigmas, cómo va uno parametrándose y respondiendo ante determinadas características para sacar un juicio de valor. Entonces dice, no doctor, yo no trabajo como prostituta, no hago trabajos sexuales, soy periodista. Perdón, señor, disculpe, señorita. Entonces fíjense que son actitudes que poco a poco deben desterrarse y utilizar términos correctos pensando en los pacientes como personas, como seres humanos. Entrar a la atención determinada del paciente más allá de las diferencias. Por eso le digo que el derecho a la no discriminación implica el no tener parámetros sesgados respecto del origen de la persona, origen económico, social, las ideas religiosas o políticas, o de sexo también, de identidad sexual. Entonces hay que pensar en los pacientes como personas que tienen derechos y hay que tratar de poner en relieve su carácter de seres humanos y el respeto a su dignidad, a su derecho a la intimidad y el derecho a la no discriminación. Como última parte, vamos a ver que
retomando nuestro tema de la no discriminación frente a pandemias o epidemias, apréciese que cuando el coronavirus llega a nuestro país y acá a Ayacucho también, acuérdense que existió toda una ola de morbo y discriminación ante pacientes probablemente seropositivos por coronavirus. Pasó algo similar con los pacientes de VIH allá a fines de los años 80. Fíjense que desde el primer caso de coronavirus detectado en el Perú, allá por marzo del 2020, 6 de marzo del 2020, el pánico y el morbo se apoderó de muchas personas, especialmente para saber de quién se trata, quién ha traído el virus acá al paciente cero. Acuérdense de la persecución que hubo para saber dónde trabajaba, dónde vivía, se ha hecho el cerco. Nadie quería respirar cerca del llamado paciente cero, tanto paciente cero a nivel nacional como, entre comillas, paciente cero a nivel local, a nivel de Ayacucho. Cuando en Ayacucho se tomó conocimiento del primer caso de coronavirus, la gente fue a buscar cuáles eran sus redes familiares y a ir inclusive a agraviar. Fueron a agraviar a una señora que tenía una bodega, que era pariente del paciente. Entonces fíjense la forma como reacciona la sociedad por el temor, pero al expresar ese temor y al dejarse llevar por esa parte límbica de la personalidad, esa parte que nos hace seres irracionales, y probablemente por el temor de no contagiarse, pero mezclado con las ansias de conocer más allá de lo que se debe conocer y no se lo que se puede conocer y no se debe. Entonces hay afectación a los derechos del paciente, a la intimidad y a la no discriminación. Por ello es que los pacientes, sean pacientes de cualquier tipo de enfermedades, coronavirus, cualquier tipo de enfermedades, paciente de VIH, paciente de tuberculosis, también hay un estigma con los pacientes de tuberculosis, ¿no? De eso no hemos hablado como ejemplo ahora, pero sí, también es estigmatizante, porque cuando una familia tiene a un paciente con tuberculosis, ¿qué piensa el resto de familia? Me va a contagiar. No, me va a contagiar. Ni te acerques a esa casa, ni te acerques. Hay un tebesiano, dicen. Allí por los años cuando se propagó bastante esta enfermedad, producto de la pobreza también y las migraciones en los años 70, la tuberculosis, también ocurrió lo mismo. Entonces, por ese motivo hay una serie de instituciones que defienden el derecho a la intimidad, a tener alta protección de los datos personales de los ciudadanos. Entonces, hay una autoridad, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, ANPD, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha dado recomendaciones cuando apareció el coronavirus, dio recomendaciones para evitar que se vaya a afectar la vida privada de las personas con coronavirus. Y recordó que compartir información sobre la salud de una persona, identificándola sin su consentimiento, es una infracción a la ley número 29733, Ley de Protección de Datos Personales, que puede ser sancionada con una multa entre 21.500 soles y 215.000 soles. Ojo, esta información la sacó el Ministerio de Justicia el año pasado. Mayor razón para defender como profesionales de la salud estos tres baluartes que constituye uno de los derechos fundamentales del paciente. Respeto a su dignidad, respeto al derecho a la intimidad y, por supuesto, protección frente a la no discriminación. El derecho a la no discriminación. Este cúmulo de cosas lo hemos visto como derechos fundamentales y como ejemplos saltantes lo que ocurre en el caso de los pacientes con VIH. Y fíjense que hay que respetar su intimidad, pero también
Esto, el respeto a su intimidad y de sus derechos fundamentales en la práctica del día a día, como profesionales de salud, también como ciudadanos, pero además responsabilidad del Estado para hacer que todos estos pacientes sean atendidos de manera inclusiva y no excluyente, tal como lo vimos también con el video que pasamos del doctor Herbert Cuba, cuando el Estado tiene la obligación de ampliar su cobertura a través de un sistema de aseguramiento universal para que más personas, cada vez más personas sean atendidas y también cada vez más enfermedades puedan ser cubiertas por los seguros. Muy bien, vamos a dejar esta sesión en este tema hasta esta parte. Muchas gracias.